El tema de hoy es la literatura del realismo peruano. Y sin preámbulo, vamos a ello. Bueno, jóvenes, continuando con la clase de hoy, desarrollaremos un tema muy importante que nos concierne a todos. El tema que hoy trataremos será la literatura del realismo peruano. Entraremos al contexto histórico. Y claro, nosotros nos preguntamos en cómo se desarrolló el realismo en el Perú. El realismo en el Perú llega a fines del siglo XIX. Según algunos, se desarrolló durante los años de la Reconstrucción Nacional, que abarcó desde los años de 1882 al 1889. Bueno, y mientras que esto sucedía después del fracaso que significó la guerra con Chile, el escenario en el que se desarrolla el realismo es propicio para la denuncia de los temas sociales y políticos, que formarán parte de páginas y ensayos de la época. En estos años, en el Perú sucedía lo siguiente: el desmembramiento del territorio nacional. Sí, producto de la guerra con Chile, se pierde Tarapacá definitivamente, mientras que Tacna y Arica eran seguidos por un espacio de 10 años. Arica nunca más formó parte de Perú. Bancarrota económica, ocasionada por las deudas contraídas y destrucción por parte del ejército chileno, inestabilidad política y guerras civiles entre caudillos y militares, que ellos se disputaban por el poder. Pero todo no es negativo, sino también tenemos un lado positivo: el inicio de la Reconstrucción Nacional, a cargo de los patriotas que procuraban darle estabilidad al país. Cabe destacar aquí la figura de Nicolás de Piérola. Bien, el contexto en el que se desarrolla el realismo en el Perú es propicio para la denuncia de los temas sociales, políticos, entre más. Y aquí es donde surge la literatura de revisión y condena hacia el pasado. De este modo se pretende curar las heridas dejadas por la guerra y se busca salidas para el desarrollo del país. Todo esto se plasma en ensayos y novelas. El realismo. Nosotros nos preguntamos ¿qué es el realismo? El realismo es un movimiento literario que surge en el siglo XIX. Esto se produce en Francia como una reacción a los principios del romanticismo. Pero recordemos que llega al Perú a fines del siglo XIX. El realismo tiene 3 características, las cuales son el interés general por los asuntos nacionales, la revaloración de la población andina y la reflexión sobre la pérdida de la guerra con Chile. Y nos vamos al primer punto, que es el interés general por los asuntos nacionales. Aquí trata de entender la heterogeneidad del país y la necesidad de integración para afrontar juntos la transformación del país. Y por tercer y último punto tenemos a la reflexión sobre la pérdida de la guerra con Chile, lo cual produjo un cuestionamiento
hacia los caudillos y militares que no habían sabido conducir el país. En el conflicto nace un sentimiento nacional con ansia de superación. Bueno, y ahora podemos ver que entramos en los géneros literarios del romanticismo peruano. Los escritores cultivaron en mayor medida las novelas y los ensayos. Veamos qué es la novela. La novela es el género que mejor se adaptó a la necesidad de observar, a la intimidad de las personas y sobre todo a explicar la vida. Se reflejó la realidad con detalle fiel a los principios del realismo, pero conservando algunas influencias del romanticismo y el costumbrismo, como la preferencia por los asuntos locales. La novela es una buena tribuna, ya que te permite observar, explicar, detallar y sobre todo plasmar tal cual era la realidad de aquel entonces, a través de sus historias por ese lado. Y también tenemos al ensayo, que es la tribuna para analizar la realidad del país, buscar salidas a la crisis, exponer ideas y reflexiones sobre el destino de nuestro país. El ensayo permite resumir, informar y analizar un tema en particular que tenía que ver con la crisis de aquel entonces. De esta forma se podría argumentar y buscar soluciones ante ellos. Estos géneros se presentan más para reflejar la realidad y denunciar el estado de caos imperante. Manuel González Prada nació en 1844 y murió en 1918. Fue un gran inaugurador de la modernidad en el Perú. Sí, así se le conocía, precursor del modernismo. Prada nace en el Perú en 1844, en el seno de una familia aristocrática. Él se dedicó a hacer críticas, ensayos y poemas. Su crítica se agudiza luego de la guerra con Chile, convirtiéndose en un crítico de la clase dirigente que no había sabido afrontar este conflicto bélico. González Prada también mantiene una permanente polémica con Ricardo Palma, reemplazando a Ricardo Palma, y muere en Lima en 1918. El poeta González Prada, si en el ensayo González Prada, valga la redundancia, usó su pluma con maestría, como poeta no se queda atrás, pues fue un gran innovador. Se dice que con su obra Minúsculas empieza el verdadero cambio en la literatura peruana. González Prada introduce la métrica libre y formas poéticas desconocidas hasta entonces en el país. Es por ello que es el precursor del modernismo. Luego también tenemos sus obras de lucha, páginas libres, entre más ensayos producidos por él mismo. Y ahora por último hablaremos de las características de Manuel González Prada. Número 1. Destacó el ensayo cuyo tono denunciante ocasionó el malestar en la clase dirigente. Número 2. En su obra, González Prada considera que el verdadero Perú está en la sierra y analizó el tema del indio desde el punto de vista político, económico y social. Cabe recalcar que Manuel González Prada es conocido por el famoso discurso en el Politeama en el año de 1888, que forma parte de Páginas Libres. En este discurso critica la vieja aristocracia y encomienda a los jóvenes la reconstrucción del país. Y por último, introduce, como les mencioné, la métrica libre y formas poéticas desconocidas hasta entonces. Se anticipa a Darío, convirtiéndose en precursor del modernismo. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Antes de terminar la clase, quiero hacer dos preguntas. ¿En qué aprendimos hoy?
Wow, ya me respondió un alumno. Muy bien. Bueno, su respuesta es que aprendimos sobre la literatura del realismo peruano, en cómo se desarrolló el realismo en el Perú. Muy bien. Los géneros literarios del romanticismo peruano. Genial. Y sobre Manuel González Prada. Muy bien, alumno. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero verlos muy pronto. Y nada, bendiciones. Chau, chau.